Las historias de este podcast están basadas en hechos reales que ocurrieron en los países nórdicos. Aún así, algunos escenarios son imaginarios. La historia de Ingeri no es única. Fue una de tantas mujeres sabias en la sociedad que siempre aportaba conocimientos y consejos ante el mal, enfermedades o incidentes graves a quienes lo necesitaban. Pero cuando el rey danés noruego decidió erradicar el paganismo en el reino, varias de estas mujeres se vieron gravemente afectadas. Estás escuchando Brujas del Norte, una narración sobre las horribles historias de persecución, tortura y ejecución de personas inocentes condenadas por brujería y hechicería en los países nórdicos. Mi nombre es Rebeca Hernando y esta es la historia sobre Ingeri Olufsdatter Roen. Las 4 estaciones afectaban las tierras de cultivo. Los veranos eran soleados y de un verde exuberante y a veces calurosos y secos. Los otoños eran anaranjados y de tonos suaves. Las primaveras cortas y lluviosas y los inviernos tan duros que el frío se colaba por las grietas de las paredes. Todo el país luchaba por sobrevivir, aprovechando todos los recursos que la naturaleza les ofrecía. En el interior las distancias entre los pueblos eran grandes y en la costa el clima era duro. Mucha gente se ganaba la vida cultivando la tierra y un verano malo podía tener consecuencias fatales. Durante siglos las plagas se extendieron por toda Europa, de pueblo en pueblo, de granja en granja, dejándolos vacíos. Comenzó a crecer el número de granjas desoladas y deshabitadas. En solo 2 siglos, la población de Noruega se había reducido casi a la mitad, tras una serie de brotes de peste. Las granjas volvían a quedarse vacías y oscuras después de que familias enteras tuvieran que rendirse ante las brutales enfermedades. A mediados del siglo XVI, Noruega parecía un país fantasma y la gente temía nuevas olas de pandemias. Todo el mundo se sentía impotente ante tanta enfermedad. Quizás por los extraordinarios cambios del clima en cada estación, la gente comenzó a ser más creyente. Creer en que tal vez todo tuviera sentido, pero parecía que en cualquier momento el mal estuviera esperando para cambiar la vida cotidiana de la gente. Aún así, había esperanza. Algunas mujeres se ganaban la vida prediciendo el clima. Otras podían curar enfermedades con la ayuda de lo que crecía en el campo, a la orilla del río o en el bosque. Además, otros vecinos aseguraban poder hablar con los muertos. Vikedal, una población al oeste de la árida Noruega, tenía por un lado el mar y por el otro montañas muy altas. Fue uno de los poblados donde las plagas arrasaron. Después de la reforma del siglo XVI, el cristianismo empezó a crecer justo después de que Noruega quedara bajo el dominio de Dinamarca. Al principio de ese mismo siglo, la iglesia era muy importante porque poseía la mitad de los terrenos noruegos. La ciudad más cercana a Vikedal era Stavanger, que además de tener un gran puerto, también contaba con un importante centro religioso. Allí estaba la catedral y el obispo Thomas Godson Wegner, que ejercía como la mano derecha del rey danés. Había mucha distancia entre la pequeña localidad de Vikedal y la gran ciudad de Copenhague, donde el rey tenía su residencia. Pero su manera tan dura de gobernar se dejaba notar incluso en este pequeño pueblo. Siempre se había creído en lo sobrenatural. Hacía siglos que el cristianismo había llegado al país
y aún así no tenía demasiada influencia en la vida de la gente ni en sus tradiciones. La naturaleza y sus leyes seguían siendo una gran parte del día a día. Las fuerzas de la naturaleza podían ayudar o hacer todo lo contrario, pero existía mucho conocimiento para controlarlas. Con la ayuda de viejas costumbres y tradiciones, se podía evitar el mal, y si además lo hacías bien, los entes espirituales o los más sabios podían apoyarte si lo necesitabas. Pero había que tener cuidado, porque por ejemplo se decía que si dejabas el hacha junto a un tocón, podrías llegar a hacerte daño. La Iglesia sabía que la gente tenía ciertas creencias. Entre los siglos XIV y XVI, muchos de los eclesiásticos más respetados del mundo hablaban del malteísmo y de las tradiciones paganas. Incluso se decía que eran obras del diablo. La imagen que tenía la gente contrastaba con lo que la Iglesia creía que era divino. Algunos decían que las mujeres eran el sexo débil y muy vulnerables ante los deseos del diablo. Esta opinión corría como la pólvora en Europa, y en muchos sitios la creencia prevaleciente fue reprimida. Cuando el rey danés noruego quiso detener el paganismo en el reino, se impuso una ley despiadada estableciendo que cualquiera que se entregara al diablo debía ser degollado sin piedad. Vikedal era un pequeño pueblo de una docena de habitantes, donde todos eran pobres y sin poder adquisitivo para pagar los impuestos que les exigían las autoridades. A pesar de las duras condiciones de vida, la gente estaba unida. Una de esas personas era Ingeri Olufsdotter Roen. Ingeri vivía con su marido Orm en una casita situada en una colina. Tenían varios hijos ya mayores, uno de ellos llamado Per Orson. Eran muy pobres y cada día suponía un reto conseguir lo suficiente para vivir y pagar los altos impuestos. No se sabe si Orm no podía trabajar o ganaba muy poco, pero lo cierto era que Ingeri tenía habilidades especiales que les ayudaban económicamente. Ingeri había vivido toda su vida junto al fiordo. Poco después de conocer a Orm, se mudaron juntos a la casa. Y aunque en invierno el frío se filtraba por las paredes de madera, ella sentía que era su hogar. El pueblo también lo era. Tenía un techo bajo el que dormir. Quería mucho a la gente, y cuando el invierno era especialmente duro, había un vecino en la colina que de vez en cuando les traía algo de comer. Los inviernos eran largos y duros, pero al llegar la primavera y el verano, era como si el pueblo se despertara. Ingeri trabajaba mucho cuando se acercaba la noche de Honsok. Hacían coronas de flores silvestres y las colgaban en las paredes. Noche y día recogían campanillas, trébol rojo y margaritas. Hacían borlas de abedul y las colgaban en las puertas para alejar el mal. Ingeri también recogía otras plantas como el trébol de agua, geraniáceas y mecereones, porque la energía en todas ellas era más potente en la noche de Honsok. Cuando se ponía el sol, se reunían en la colina detrás de la casa y encendían una hoguera mientras tocaban música y bailaban durante toda la noche. Por todos los montículos se podía ver la luz de las hogueras como puntos parpadeantes en la noche de verano. Cuando amanecía después de una larga noche de fiesta, se iban andando hasta la casita que estaba al lado. En verano muchas veces Ingeri se sentaba en el césped para contemplar el pueblo. En invierno lo miraba desde su ventana del salón. Había muchas cosas que ver, como los cambios de las estaciones.
En los días despejados podía ver el agua del fiordo parpadeando en colores azules, y cuando la niebla era espesa, casi parecía que no existía. Conocía las vistas de memoria, todas las casas y las granjas que componían el paisaje, las pequeñas siluetas trabajando en los campos. Ella conocía a todos. Sabía cuántas personas vivían en cada casa y cómo estaban decoradas. Siempre era de noche cuando llegaba la hora del riesgo de la muerte. Había visto muchos ataúdes depositados en el suelo. Ingrid estaba allí cuando la pareja que vivía al lado del lago perdió a su único hijo a causa de la tos. Estaba allí cuando la plaga se llevó a toda una familia y solo quedó el niño de 4 años. Y también cuando la esposa del vecino murió repentinamente de algo que Ingrid nunca había visto antes. La muerte siempre estaba cerca y las causas eran muy diferentes. Enfermedades, años malditos y mucho frío. Durante décadas Ingrid había trabajado duro, día y noche. Cuando alguien llamaba a la puerta por la noche, ella sabía por qué venía y sin abrir la puerta cogía lo más importante para luego acompañarle. Cuando notaba la desesperación de la gente, Ingrid tenía que estar fuerte y mantener la mente fría. Andaba con pasos firmes por el campo, sin importar el clima, atravesando la nieve profunda, o la lluvia de otoño, o los veranos calurosos. Iba hacia la casa, entraba por la puerta y se dirigía directamente a la cama del enfermo. Llevaba todo lo que necesitaba en un trocito de tela. A veces las hierbas ayudaban y a veces no. Tenían diferentes propiedades. Algunas tenían un olor fuerte, otras más suave. El trébol de agua se utilizaba contra la tos y el mecereón contra la anemia. Ingrid aplastaba las hierbas y las mojaba en cerveza. Suavemente les ponía la mano detrás de la cabeza para ayudarles a incorporarse. Cuando el paciente no intentaba levantarse o le veía tumbado con los ojos cerrados, sabía que era demasiado tarde. Veía la tristeza en los ojos de los familiares y hacía lo que podía, pero no era su deber decirles que no había nada que hacer. Durante mucho tiempo había creído en los milagros, porque a veces sí que sucedían. De vez en cuando Ingrid recurría a algunas palabras mágicas, sobre todo cuando notaba una energía maligna. Muchas personas tenían habilidades, pero no todas las usaban para hacer el bien. Ella había apuntado las palabras en un libro que tenía escondido para que no cayera en las manos equivocadas. Si las palabras eran usadas erróneamente, podría pasar cualquier cosa. Por eso había aprendido de memoria las más importantes para poder decir frases que podían invocar y ahuyentar el mal. No era frecuente que le pagaran, pero a veces recibía una moneda o un poco de comida, pero ni siquiera sus habilidades le daban para vivir. La casa en la que vivían estaba en malas condiciones. En invierno vestían toda la ropa que tenían para sobrevivir la noche. Siempre había alguien que moría congelado en el invierno. En los libros figuraban como pobres. La mayor parte del dinero que ganaban iba destinado a pagar impuestos. Igual que la mayoría de la gente del pueblo, estaban obligados a vivir con muy poco. En el invierno de 1629 ya no aguantaron más. No tenían dinero para pagar los impuestos. Orm no podía dormir por la noche e Ingrid se dio cuenta de cómo se giraba y se movía en la cama. A veces se levantaba y se iba a andar durante horas. Ingrid también estaba preocupada.
Sus ingresos dependían de las enfermedades. Cuando todo parecía imposible, se le venían pensamientos que no se atrevía a tener frente a Dios. Pero aún así no podía controlarlos. Si alguien se pusiera levemente enfermo... No, ella no debería pensar así. Pero incluso las enfermedades más leves podían ayudarles a sobrevivir un par de días más. Si Dios pudiera ayudarla un poco. Si la cosa se pusiera muy mal, ella podría ofrecerse para ordeñar las vacas del vecino, al que ayudó una vez cuando la leche estaba en mal estado. Ella se quitó el anillo y dejó que la leche fluyera a través de él, y así la leche se limpió. Si el vecino la dejara ordeñar, podría guardar un poco para que Orm tuviera algo de alimento. Últimamente, Ingeri veía al vecino muy mayor. Cuando se ponía de pie estaba muy torcido y rígido, y le costaba encontrar el equilibrio. Una mañana, muy temprano, alguien llamó a la puerta. Ingeri se asustó ante los golpes. Pensaba que habían venido a quedarse con sus cosas, ya que había escuchado rumores de personas que no habían pagado y de los métodos despiadados que utilizaban las autoridades para obtener lo que querían. Ingeri saltó de la cama y nerviosa cruzó el suelo de madera que crujía bajo sus pasos. Abrió la puerta lentamente y suspiró de alivio al ver quién era. El vecino no dijo nada, solo la miró a los ojos, le cogió la mano y le dio algunas monedas. Ella se quedó observándolas como si fuera un milagro. El recaudador de impuestos de Ryfylke era el alguacil Soren Nilsson. Su trabajo consistía en recoger dinero en nombre del rey, hacer cumplir las leyes y, a veces, actuar como fiscal en casos judiciales. Muchos le tenían miedo ya que podía ser muy cruel. A él le interesaba mucho oír todos los rumores que circulaban en el pueblo. Era otoño. El paisaje estaba cambiando de color y poco a poco el frío se empezaba a notar. Ingeri y Orm estaban en el patio cuando observaron a 3 hombres subiendo la colina. Orm los vio primero. Iban bien vestidos e Ingeri comentó que no eran del pueblo. Uno de ellos parecía el alguacil. Ingeri se puso al lado de Orm y le dijo al oído que ya habían pagado todo lo que tenían que pagar. Orm asintió con la cabeza. Reconoció al alguacil, pero no a los 2 hombres que venían detrás. Él sabía que aquello no era buena señal. «Buenas tardes», dijo el alguacil cuando llegó a la casa. «Muy buenas», respondió Orm, y le preguntó, «¿Qué le trae por aquí?». El alguacil estaba serio y parecía que había traído una nube negra que oscurecía el cielo. «Se trata de Ingeri Olufsdatter Roen», dijo, y a continuación presentó a los otros 2. Comentó que eran testigos. En ese momento el estómago de Ingeri se encogió. Sabía lo que estaba ocurriendo. «Hay rumores», dijo el alguacil, «y mi deber es tomarlos en serio». Ingeri había oído cosas de la gente que iba a la iglesia y que había escuchado al cura predicar sobre brujería, magia negra y cosas peores. Gente a la que había ayudado
Ahora la miraba con miedo cuando comentaba lo que él había dicho sobre personas como ella. Ingeri no entendía lo que pretendía el cura, pero ella siempre aseguraba a la gente que el cura tenía pensamientos perturbadores. Cuando oía que algunos habían enfermado o que estaban muriendo, siempre pensaba que tal vez podría ayudarles. Pero esa gente empezaba a pensar cosas horribles sobre ella y preferían morir antes de que les ayudara. El alguacil dijo que Ingeri tenía que comparecer ante el tribunal. Estaba citada por haber usado la magia negra y el magistrado Rasmus Andersson era quien decidiría la sentencia. Los rumores se difundieron rápidamente por el pueblo y pronto todos se enteraron de que Ingeri iba a presentarse ante el tribunal por brujería. De vez en cuando se escuchaba que las personas eran citadas y sentenciadas por casos similares, pero por regla general no eran casos graves. Ingeri se consolaba pensando que cuando salía mal era por temas mucho peores. Ella nunca había hecho daño a nadie y contestaría eso si le preguntaban. Los días pasaban lentamente hasta el día del juicio. La nieve había llegado temprano ese año. De repente Ingeri sentía que la vejez le pesaba, casi como si le hubiera llegado durante el verano. Ahora el frío le helaba todo el cuerpo y no importaba lo que hiciera, el cuerpo no entraba en calor. Lo peor fue la reacción de la gente. Algunos se alejaban de ella, otros no entendían por qué las autoridades la llevaban, pero no se atrevían a decir nada. Según el sacerdote, el contacto más inocente con las llamadas brujas podía tener graves consecuencias. En el peor de los casos, se podía incluso pagar con una sentencia de muerte. La gente más cercana se alejaba por miedo a ser visto junto a ella. Todos conocían muy bien las consecuencias. Ingeri también. Ingeri miraba a todos en la sala del tribunal. Ella repetía en la cabeza lo que iba a decir. Debía erguirse cuando le hicieran preguntas y responder tranquilamente. Con tanta gente en la sala, tenía que hablar en voz alta. La situación estaba matando a Orm. Su mirada era triste y no podía ni hablar. Ingeri le conocía bien después de haber vivido con él durante muchos años y sabía que estaba asustado. De pronto ella tenía que viajar al tribunal de Helsa, una travesía a pie de varios días. Cuando llegó el momento de empezar su viaje, Orm se sentó en el suelo sin moverse, mirando al infinito. Ingeri estaba preparada para irse y el camino le parecía interminable, pero sabía que tenía que recorrerlo. Atrás se quedaba Orm, todavía con la mirada vacía. El 9 de noviembre de 1633, 12 jueces de la corte se reunieron en Helsa. Todos provenían de familias ricas de la zona. En el tribunal también estaba el magistrado Rasmus Andersson, que hacía de juez y al mismo tiempo de alguacil. Soren Nilsson actuaba como fiscal. Había muchos casos ese mismo día, pero el más importante era el caso contra Ingeri Olufsdotter Roen. No se sabe quién acudió al alguacil con las pruebas para que se procediera con el juicio, pero había muchos motivos para pensar que era alguien aliado con el diablo. Hasta ese momento Ingeri había sido fuerte, pero ahora que estaba sentada en el tribunal rodeada de extraños, se sentía asustada. Las filas de personas vestidas de negro daban un toque de seriedad para la que no estaba preparada. El alguacil comunicó a la asamblea que Ingeri había sido acusada por signeri, es decir, por utilizar determinadas palabras que iban en contra del Real Decreto.
Según la ley, Signery era el abuso de la palabra de Dios, y las personas que las usaban se estaban sometiendo al diablo. La ley también afirmaba que tales artes eran el comienzo de algo peor. Desde allí, el camino a la magia negra era corto. ¿Es cierto que puedes aliviar a los enfermos?, preguntó el alguacil. Sí, respondió Ingeri. Puedo aliviar muchas cosas con mis palabras. Ella usaba palabras que podían ayudar tanto al clima como a las personas y a los animales. Muchos en la asamblea conocían bien a Ingeri y a otras con habilidades similares. Las mujeres sabias siempre habían formado parte del mundo de la medicina. Pero la imagen tan enfática que la Iglesia les había dado inquietaba a muchos. ¿Qué pasaba si fuera verdad? Había algo incomprensible en sus poderes, ¿y cómo se sabía si solo se usaba para el bien? Y lo más importante, ¿no era obra del diablo? El protocolo establecía a Ingeri que les leyera en voz alta lo que solía decir a los que ayudaba. Así lo hizo, y después también contó que cuando la leche era impura, ella podía ayudar quitándose el anillo y ordeñando para que la leche lo atravesara. Muchos factores entraban en juego cuando se decidía el veredicto, pero en este caso faltaba algo importante: los testigos. Nadie compareció ante el tribunal para testificar. Los testimonios eran considerados la evidencia más importante, y el hecho de no tenerlos podría haber sido la causa de lo que finalmente sucedió. El reglamento decía que quienes se dedicaban a estas actividades fueran sancionados. Los nobles serían castigados con multas, mientras los que no pertenecían a la nobleza serían condenados a salir del país. Si no había testigos y el tribunal no estaba seguro de que Ingeri fuera una bruja o que solo practicaba artes paganas, el resultado final sería echarla del país. Ingeri fue sentenciada a salir del país en un plazo máximo de 3 días para no regresar jamás. Todo lo que ella poseía se lo llevaría el rey. Si volviera a ser denunciada, sería ejecutada. Un viaje a pie para salir del reino danés noruego habría llevado varias semanas. Con piernas cansadas de persona mayor, sin dinero, en un invierno tan frío, parecía imposible que lo lograra, y por eso Ingeri decidió quedarse. No hay nada escrito sobre lo que Ingeri Olufsdatter-Roen hizo en los siguientes 6 meses. No se sabe dónde se hospedó, qué hizo o cómo fue la vida de una anciana que solía ser de gran utilidad para la gente, pero que ahora tenía la reputación de bruja y por eso peligraba su vida. Tal vez era demasiado arriesgado quedarse en su casa y por eso quizá decidió ir a vivir con su hijo, Per. El 12 de julio de 1634, 6 hombres subieron la colina hasta la casa de Ingeri y Orm. Fueron para valorar sus cosas, pero quedaba poco. Solo tenían una casa humilde y algunas monedas. Para un rey no era nada, pero para una pareja sin recursos era mucho. Sobre ese día no se sabe mucho más. Solo que Orm los recibió, que evaluaron todo lo que él e Ingeri poseían y que cogieron el poco dinero que tenían para luego irse otra vez colina abajo. La historia podía haber terminado aquí, pero no fue así. 7 años después, en 1641, el nombre de Ingeri volvió a aparecer. Era un hecho bien conocido que un juicio llevaba a otro. La Iglesia estaba convencida de que una bruja nunca actuaba sola. Cuando Berit Bieland de Nestran fue condenada por brujería,
apareció el nombre de Ingeri. Fue Asmund Seldal quien nombró a Ingeri. Según él, hacía mucho tiempo Ingeri le había ayudado con un dolor de pecho que padecía. Cuando Ingeri llegó a la granja, dijo que fue Berit quien se lo había causado y por eso no podía hacer nada. Según Ingeri, solo Dios podía ayudarle. Por esa consulta, Asmund le había pagado caro, 20 chelines y un barril de grano. Durante 7 años, Ingeri había desafiado a la corte y ella lo sabía cuando se dirigió al tribunal el 27 de febrero de 1641. El expediente judicial indicaba que la corte quería saber más sobre sus habilidades. Varios de los funcionarios eran nuevos. Tanto el magistrado como el alguacil no estaban presentes cuando fue sentenciada en el invierno de 1633. Ingeri sabía a lo que se arriesgaba, pero como la última vez, se mantenía firme en su fe. Ella confesó poder ayudar a las personas, aliviando dolores con hierbas, y que así también fue en el caso de Asmund Seldal. Ella explicó que había cogido hierbas en la noche de Honsok y que las había remojado en cerveza. Fue un proceso largo, y los casos podían tardar meses en resolverse. En la primavera de ese mismo año la volvieron a llamar, pero esta vez ella no acudió. Fue su hijo Per quien representó a su madre, ya muy anciana. Él tenía que confirmar al magistrado que era cierto que la acusada había sido condenada anteriormente. Después no quedaron más pistas sobre Ingeri. No se sabe bien si se le permitió vivir sus últimos días en paz o si tuvo un trágico final como dictaba la ley. Epílogo. Se estima que 120.000 personas fueron procesadas por brujería en Europa y América del Norte en el transcurso de 3 siglos. Más de la mitad recibiría pena de muerte. Otros fueron multados o exiliados, pero muchos también fueron absueltos. Los buenos argumentos y la falta de testigos eran circunstancias atenuantes. La sentencia siempre cambiaba según la clase social de las personas. En algunos lugares la llamada histeria fue mayor que en otros. El castigo se caracterizó por quien tenía el poder decisivo en el momento del juicio. Dependiendo del país y de la época, se daban grandes diferencias. Aunque hay ejemplos de juicios despiadados donde decenas de personas, incluidos niños, fueron torturados y ejecutados. También había autoridades locales que defendieron que se detuviera la caza de brujas. En la época donde Ingeri fue sentenciada, la peor histeria en Noruega estaba disminuyendo y solo unas pocas décadas después empezaba a ser poco frecuente condenar a mujeres a la muerte por brujería. La última ejecución relacionada con la brujería en Noruega tuvo lugar en 1695, tras más de 850 juicios, de los cuales 300 terminaron en ejecución. Has escuchado el episodio 4 de Las Brujas del Norte, una serie de podcast producida por Podimo. Investigación, guión e idea de Pauline Ostgaard. La producción y el diseño de sonido están a cargo de Fredrik Badem y mi nombre es Rebeca Hernando. Puedes escuchar nuevos episodios de este podcast exclusivamente en Podimo.